Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Un saludo muy especial para usted que está atento para recibir estos estudios bíblicos. Damos gracias a Dios por la oportunidad, pero damos gracias a Dios también porque usted está ahí atento a recibir esto. Yo quiero que me acompañe, por favor. Hoy tenemos mucho de qué hablar, así que vamos a orar y vamos a entrar rapidito en materia de estudio. ¿Por qué? Porque Dios tiene muchas cosas que decirnos hoy. Así que oremos. Padre, te damos gracias por la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento y gracias, Señor, porque tú nos has dado a conocer esos misterios, ese misterio, Señor, donde tú estás, el reino de los cielos. Quisiste que se trasladara el modelo a la tierra, Señor. No quisiste quedarte con ellos, sino que así como tú vives, tú querías que nosotros también viviéramos. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra es la que nos enseña todos los principios, la cultura del reino, pero también, Señor, nos damos cuenta que existe ese enemigo que quiere, Padre Celestial, llevarnos al desconocimiento, pero en el nombre de Jesús lo vencemos el día de hoy, nos afirmamos en ti y hacemos, Señor, que esa armadura, Padre Celestial, la volvemos a aceitar, nos la volvemos a colocar, nos la ponemos y nos la ajustamos para poder vencer al enemigo y poder alcanzar, Padre Celestial, ese regalo maravilloso que tú nos has dado, que es el reino de los cielos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así hemos estado hablando de lo que significa ser ciudadano del cielo y eso implica una serie de temas, de dimensiones, y es por eso que este estudio pues se ha hecho un poco largo porque vamos por fases y hemos tenido que conocer desde el origen cómo se gestó este reino de los cielos, cuál es el reino contrario, hemos visto cuál es la estructura, la organización y hoy hemos llegado a ver cuál es la cultura del reino. Muy bien. Vamos a iniciar y la cultura proviene de una palabra en latín que quiere decir cultivar, de la agricultura, eso que hace el campesino, todo ese proceso de ahí viene. Pero vamos a entenderlo claramente a través de la definición y la definición nos dice, escuche bien, ¿cuál es la cultura? Ahí entra todo, la guatemalteca, la cultura profesional, la cultura religiosa, porque la cultura se puede aplicar a diferentes fases de la vida diaria. Dice que es un conjunto complejo. Al decir complejo no es que sea difícil de entender, sino que tiene muchos elementos que comprende, escuche bien, los conocimientos, las creencias, la moral, el derecho, las costumbres y otras capacidades adquiridas por el individuo que es miembro de un grupo social. Entonces, nosotros somos expertos en crear cultura. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para vivir en un conglomerado social. Todo pueblo tiene un bagaje o un grupo de conocimientos, tiene ciertas creencias, tiene cierta moral, tiene cierto derecho, costumbres y otras capacidades. Le voy a poner ejemplos. La cultura guatemalteca tiene diferentes pueblos, diferentes idiomas, entonces cada grupo social tiene esa relación en cuanto a sus creencias, a su forma de vivir y de hecho también a la ley. Hay ciertos grupos que viven con un sistema de ley de acuerdo a lo que dicen los ancianos, cómo lo dictan y ellos se reúnen, toman la ley y deciden qué hacer. Por ejemplo, la cultura maya tiene el castigo maya. ¿Por qué? Porque tienen un grupo de reglamentos y ellos lo ejercen, tienen una organización. Bueno, la cultura azteca, la cultura africana, no sé, la cultura judía, cada uno tiene ese grupo de conocimientos, creencias, derechos, capacidades, todos. Muy bien. Entonces, para definirlo en palabras muy sencillas, ¿qué es? Es un estilo de vida. Ahora, nosotros a veces ni siquiera conocemos muy bien la cultura guatemalteca o del lugar donde pertenecemos y queremos conocer otras. Y hoy es importante que usted tenga presente esto, que si usted es ciudadano del reino, tiene que conocer la cultura del reino. Muy bien, ¿cuál es el estilo del reino entonces? Vamos a ver
algunas cosas, pero vamos a partir del mensaje primero que dio Jesús. ¿Y cuál fue el mensaje que dio? Dijo, arrepiéntanse, ya lo hemos dicho, cambien su forma de pensar, porque el reino de los cielos ya está aquí. Cambie su forma de pensar. Muy bien, lo hablamos, que no es Dios el que le va a cambiar a usted su forma de pensar, sino que es usted el que debe cambiar. Nos vamos a basar el día de hoy en Efesios 5, 15 al 16, y dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Otra versión dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nosotros no tenemos que ser indiferentes ni tampoco ignorar los tiempos. Es tan fácil. Agarre un periódico, vea las noticias y usted se puede dar cuenta. Vea las noticias nacionales y las noticias internacionales. Y después siéntese y reflexione y usted póngase a pensar muy bien qué tiempos estamos viviendo ahora. En ningún lugar va a encontrar usted que un país esté, pues, sin violencia, sin problemas económicos, que esté viviendo en un sistema perfecto. No, nosotros estamos viviendo días malos. Jesús ya viene. Eso es claro. Si Jesús ya viene, nosotros tenemos que aprender a vivir porque los días son cortitos, tenemos que aprovechar el tiempo. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos nosotros a conocer nuestra cultura? ¿Cómo es nuestra cultura? Y dice la definición que es un conjunto de conocimientos. Si usted se da cuenta, en la Biblia, a lo largo de la Biblia, se habla de una palabra muy interesante que es de otro reino y es la palabra oscuridad y es usada como símbolo de ignorancia, mientras que la luz representa el conocimiento. Entonces, en el reino de los cielos se vive bajo la luz del Rey y esa luz es el conocimiento. Dios mismo es el conocimiento, ya lo hemos hablado aquí. Entonces, el reino de las tinieblas dirige a sus súbditos a través de la ignorancia, pero a Dios eso no le gusta. A Dios lo que le gusta es que nosotros tengamos conocimiento, que sepamos, uno, quién es Él. Recuérdese que la palabra de Dios dice que de Él proviene la sabiduría y el conocimiento. Entonces tenemos que tener claro esto. No hay opciones aquí. Aquí solo hay dos caminos y el camino es, ¿a usted le gusta el conocimiento o le gusta la ignorancia? ¿Usted es ignorante o usted es conocedor? No hay para dónde. Entonces, como Satanás gobierna en la ignorancia a sus súbditos en ese estado digámoslo así, de letargo, le encanta que estén en una burbuja, le encanta que solo hagan las cosas en automático, que no piense, que no cuestione, que no analice. Entonces Satanás viene y opera a través de ese, digámoslo así, forma de pensar en donde mejor si no hago nada, mejor si no pienso, mejor si estoy ahí tranquilito, ¿verdad? Sin atreverme a utilizar mi mente. Bueno, entonces, como antes vivíamos en ese reino de tinieblas y luego aceptamos a Jesús, nosotros traemos ese bagaje, esa maleta, y la maleta es la maleta religiosa. Entonces, a Satanás sabe que le encanta que usted vaya a la iglesia, que usted se siente, que usted esté ahí sentadito y que salga y que no utilice su cabeza para nada. Satanás le encanta el engaño y la mentira. A él le encanta que nosotros estemos en la oscuridad. Entonces, lo mantiene a usted ocupado. Si usted pasa todo el día en el teléfono, él está feliz. Pero si usted no lee la Biblia, mucho mejor. Si usted no se atreve a agarrar un cuadernito, no le estoy hablando de que usted tenga conocimientos. A veces la gente piensa, yo no estudio la Biblia porque yo apenas sé leer y escribir. Si supiera que esa es su mayor riqueza, leer y escribir, entonces usted dice, no, es que eso está muy difícil, muy complicado, yo no entiendo, no sé esas palabras, a veces hablan en un lenguaje extraño. No, yo la Biblia no la quiero leer. Entonces, ¿qué pasa? Usted vive en la oscuridad.
Y el diablo sabe que está feliz. Sigue así, mijito lindo, sigue así. Pero mire lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El evangelio es solo la consecuencia de lo que Dios es. El evangelio es la buena noticia del amor y Dios es amor. Bueno, entonces recuérdese, oscuridad y con luz están en una continua pelea, conflicto. ¿Se recuerda usted ese conflicto? Ese conflicto ya se vivió en otra época, yo ya se lo conté. En el cielo se vivió un conflicto donde Satanás fue expulsado y desde ese tiempo Satanás vive en conflicto. La luz y las tinieblas siempre van a estar en conflicto. Y cuando se trata de conocimiento, también hay un conflicto. En todas las áreas que usted empiece a ver, se va a dar cuenta que hay conflicto y a la gente le cuesta mucho aceptar los principios del reino. Si es en las finanzas, hay un conflicto entre la manera de pensar de la oscuridad y la manera del reino. Si es en cuanto a la salud, también hay un conflicto. En fin, hay muchas áreas que tienen conflicto. Nos vamos a quedar ahorita con la ignorancia y el conocimiento. Muy bien. Nosotros vamos a entender mejor esto porque en la cultura guatemalteca es como es y me voy a detener en un ejemplo que nos va a dar las respuestas porque nuestra cultura es como es y qué sucede cuando la gente decide quedarse en la oscuridad o cuando las personas deciden cambiar y decir, muy bien, me voy a trasladar al reino de los cielos y voy a empezar a adquirir conocimiento, voy a hacer que esa luz penetre en mi mente y voy a cambiar mi forma de pensar. Le voy a poner con este ejemplo las dos posiciones, la gente que está en la ignorancia y la gente que está en el conocimiento. Es importante que nosotros renovemos nuestra manera de pensar. Usted toma la decisión y en el cristianismo solo hay dos opciones. O es ignorante o usted es un conocedor. Dios le ha dado, recuerde, la mente de Cristo. Por lo tanto, esos misterios están ahí, pero depende de usted conocerlos. No se vaya, cuando regrese le cuento cuál es el ejemplo. Vamos a la pausa. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de refugio 4172-8205. Disponible las 24 horas. Estamos de regreso y hoy vamos a descubrir qué sucede cuando usted decide permanecer en la oscuridad o decide permanecer en la luz. ¿Usted quiere estar en la ignorancia o usted quiere estar en el conocimiento? Muy bien, el ejemplo es el siguiente. No sé si usted se ha dado cuenta que los países en América Latina, pues en este caso del norte y del sur, hay una gran diferencia en lo económico. Usted va a Estados Unidos y se da cuenta de la abundancia. Lo que para nosotros es tan escaso aquí, allá abunda. Esos países tan bonitos, la gente ha logrado tantas cosas, la riqueza abunda. ¿A qué se deberá eso? Y que de este lado los países son tan pobres. En Europa sucede lo mismo. En Europa los países que están en el norte son países ricos, desarrollados, pero los países que están en el sur no es así. ¿A qué se deberá esto? Bueno, le voy a contar cuál es la diferencia. Hay una diferencia geoeconómica, geoeducativa y geodesarrollada. ¿Por qué será? Al decirle geo es por puntos geográficos, el norte y el sur. Hay una gran diferencia. Déjeme contarle que hubo una época en la historia que se llamó el oscurantismo. Mire qué interesante, el oscurantismo. ¿A qué reino pertenece? Ya no se lo tengo que decir porque usted ya sabe la respuesta. En esta época era la época del cristianismo medieval. En esta época era la época de la oscuridad.
¿Quién promovió esta época de oscuridad? La Iglesia Católica. Y perdón si hay alguien que sea de la religión católica que nos está viendo. Esto no es un ataque, esto no es el pensamiento o, digamos, como lo digo yo, la opinología de un cristiano que quiera atacar a los católicos. No, es historia pura, son datos. Y si quiere, vaya a las fuentes de historia, o si no, me escribe y yo le mando todos los datos para que ustedes puedan ver. Muy bien, entonces, en esta etapa, ¿qué pasaba? Se promovió algo importante. ¿Y sabe qué se promovió? Se promovió que la gente no estudiara, que la gente no pensara, que la gente no criticara, que la gente no adquiriera conocimiento. Se les enseñó una forma de vivir. La gente iba a la iglesia y se les explicaba en un idioma que no entendían. ¿Qué pasa si usted va a la iglesia hoy y todo lo que dicen en la iglesia se lo dicen en latín? Usted no va a entender ni una sola palabra. O puede ser que entienda una, pero no tiene concordancia con las demás. Es difícil. Entonces se le llamó la época del oscurantismo. En esta época se trataba de abolir todo pensamiento, toda ideología, porque se creía que se podían levantar personas o movimientos en contra de la Iglesia Católica. Entonces fueron mejor detenidos, acallados y también perseguidos hasta la muerte. ¿Eso trajo un impacto? Sí trajo un impacto abismal. Es muy distinto estar en un país del norte y un país del sur. ¿Por qué? Por esa carga religiosa y esa imposición. Ante toda esta situación surge una época que se le llama la época de la Reforma, con reformadores cristianos. Hay más de 60 reformadores, pero los 4 más grandes son Lutero, Calvino, Zwinglio y Knox. Si usted desea esa lista de todos los demás reformadores, se los vamos a dejar. Así que usted revisa en la parte de abajo del video y usted puede ver el listado de los demás reformadores. También había mujeres. Miren, gracias a Dios por las mujeres, ¿verdad? Entonces, estos reformadores se dieron cuenta de algo, que la religión católica consta ¿de qué? De ritos y de ceremonias. Ellos se dieron cuenta de que la religión solo llevaba a hacer lo mismo, hacer lo mismo, hacer lo mismo, rezar, 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 sin pensar. Pero ellos descubrieron que la cristiandad, el verdadero cristianismo, radica en un libro. Sí, en un libro. Y ese libro es la palabra de Dios, que es infalible, inerrante y es suficiente. Entonces, lógicamente, para conocer ese libro había que saber leer y escribir. Entonces, la Biblia, a través de la lectura, empieza a cambiar nuestra manera de pensar, renueva toda nuestra forma de vivir. Oiga lo que dice 2 Timoteo 3, 14, 17. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras. Si usted no las ha sabido desde la niñez, no se preocupe. Puede tomarlo como niñez espiritual y este es el momento que usted empiece. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Principio de reino. ¿Cómo me preparo para vivir en una cultura de reino? ¿Cómo? A través de la escritura. Porque toda la escritura me enseña, me redarguye, me corrige y cambia mi manera de pensar y me hace más justo. ¿Por qué? Porque yo estoy aprendiendo todo lo que Dios quiere y tiene para mí. Pero si yo decido no leer, me voy a quedar en ignorancia. Le voy a contar una anécdota que hablaba un pastor. Este pastor estudiaba en una universidad católica y todos empezaron a verlo que él tenía todas las habilidades para ser sacerdote. Entonces él empezó a leer la Biblia y se dio cuenta de los principios del reino. Cuando él descubrió los principios del reino, se fue con su maestro y le dijo:
¿cómo es posible que si vivimos en el reino, tenemos un rey y ese rey dicta las leyes? ¿Por qué la Iglesia Católica ahora dicta las leyes y nosotros tenemos que obedecerlas? Si tenemos un rey, ¿por qué existe otro ente? En el reino no hay democracia, es una monarquía y Dios es el supremo rey. Y Dios ha puesto a Jesucristo como el Rey de Reyes. Bueno, ¿se da cuenta? El profesor le dijo, es muy interesante lo que tú estás diciendo. Lo vamos a estudiar en una próxima oportunidad y hasta hoy día dice que está esperando que el profesor llegue y nunca llegó. Muy bien, continuemos con el ejemplo. Y este ejemplo es el tema de la educación. Bueno, ¿quiénes nos conquistaron a nosotros? Nos conquistaron los españoles. Déjeme decirle algo, que para los españoles nosotros siempre los hemos visto como algo diferente, ¿verdad? Como que tenían diferente conocimiento que nosotros, todos los que somos pues de esta área, de estos países en donde fuimos conquistados por los españoles. Recuérdense que ellos al conquistarnos nos trajeron la religión católica. Muy bien. En la religión católica le voy a hacer una pregunta. ¿Se podrá ser santo, católico y analfabeto? Sí se puede. Sí se puede. Si alguien no sabe leer ni escribir, pero hace milagros, hace cosas importantes, puede llegar a ser santo y lo canonizan. Y si no, para muestra un botón, por favor, con todo el respeto y el amor para todos, busque y lea. Está el Fray Escoba. Sí, el Fray Escoba. El Fray Escoba era un africano que estaba en una iglesia y pasaba barriendo, no sabía leer ni escribir, pero como hacía milagros, lo volvieron santo. Ahora, dígame usted, sí, los que no saben leer, entonces al ser cristianos están excluidos. No, no es que estén excluidos. Y mire, he conocido personas que memorizan, no saben leer y escribir, memorizan textos bíblicos. Y esos textos bíblicos se hacen rema en su corazón y producen en ellos grandes cambios. Ahora, ¿qué sucede con nosotros los cristianos? Le voy a decir algo. Es imposible ser judío o ser cristiano y ser analfabeto. Es imposible. ¿Por qué? Porque estas dos son profesiones de fe y no son ritos ni ceremonias. Entonces, recuerde lo que dice la palabra. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. ¿Pero qué? La palabra de Dios. Entonces, si uno no sabe leer y escribir, no quiere decir que va a quedar afuera, pero sí implica que uno va a estar siempre por debajo, porque esto es individual, esto no es grupal, esto no es religioso, esto es que yo conozca las verdades. La palabra de Dios ha sido dada para cada uno de los seres humanos. Ahora, volvamos al ejemplo. ¿Tuvo repercusiones? Sí. Veamos la diferencia nuevamente entre el norte y el sur. En el siglo XVII, recuérdese usted que un grupo de protestantes cristianos sale de Europa porque la Iglesia Católica los perseguía por diferencias religiosas, por muchas cosas salen, se suben a un barco y ese barco se llamaba Mayflower, llegan a Estados Unidos, lo que hoy se conoce como Estados Unidos, y le voy a decir algo, de cada 10 que llegaron ahí, déjeme decirle que 8 hombres de cada 10 sabían leer y escribir. Cada 7 mujeres de 10 sabían leer y escribir. Entonces, vámonos rápido al lado de la colonia. ¿Qué pasó con los barcos que vinieron de España? 1 de cada 10 sabía leer y escribir. 1 de cada 10. Déjeme decirle que en España la gente no sabía leer ni escribir. Y llegó al siglo XIX y la gente no sabía leer y escribir. A los 6 años que estos peregrinos llegaron de Europa, fundan una universidad llamada Harvard, a los 6 años. Y en esa universidad la establecen basado en los principios cristianos y donde lo primero que había que hacer era leer y discutir la palabra de Dios. Dígame si no hay diferencia. 2 siglos después empieza la religión, la herencia católica a aplicar esto. ¿A qué nos lleva esto? Que la Biblia nos da conocimiento. El tema de hoy es, por favor, salga de la ignorancia.
Es que mire, yo no fui a la escuela, apenas sé leer y escribir. Es que yo no fui a la universidad, es que yo apenas tengo sexto primaria. Déjeme decirle, conozco 3 personas que apenas tuvieron segundo primaria y mire, su vida fue renovada, cambiada a través de la palabra de Dios. Hoy es día que volvamos a la palabra. Hoy es día que nosotros quitemos esas vendas que Satanás ha puesto. Ya es tiempo de dejar el teléfono. Si se da cuenta, el teléfono es intuitivo y deja que nuestra capacidad de pensar se anule, pero la Biblia nos lleva a que nosotros empecemos a utilizar la lógica y nuestra mente sea renovada. ¿Quiere usted ser ciudadano del reino, pertenecer a esta cultura? Por favor, lea la palabra de Dios, que va a ser la que va a renovar su mente. Y sabe algo, vamos a continuar porque los datos son impresionantes, son datos históricos, son datos que nos llevan a nosotros a ver la vida diferente. Nuevamente le cuento, estuvimos en el Museo de la Biblia con mi esposo y ahí están los libros con los que las madres les enseñaban a leer y escribir a sus hijos en su casa. ¿Y sabe qué? Basados en el Génesis, basados en la palabra de Dios. Nos hemos preocupado mucho los padres porque nuestros hijos estudien y sean buenos ingenieros, doctores, pero que no sepan nada de la palabra de Dios. Es momento de volver a la palabra. Así que oremos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias porque el conocimiento que tú tienes no lo has guardado solo para ti, lo has revelado para nosotros a través de tu palabra. Ayúdanos a volver a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a salir de la oscuridad, a quitarnos las vendas y haz, Padre Celestial, que esa palabra nos renueve y que sea una explosión, Padre Celestial, porque donde tú estás, Señor, ahí hay libertad. Es el Espíritu de Dios a través de tu palabra que se hace rema en nosotros y cambia nuestra manera de pensar. Te damos toda la gloria a ti y hoy decidimos, Señor, por el conocimiento y dejamos fuera toda la ignorancia en el nombre de Jesús. Nos liberamos, Padre, de ese bagaje cultural que teníamos, Señor, en el otro reino y que dejamos la costumbre y hoy decidimos cambiar y leer tu palabra para ser cada día mejores, diferentes y llegar a la estatura del varón perfecto. En el nombre de Jesús, amén. Y por favor, no se lo pierda. La próxima semana estaremos hablando de este tema. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.